Tema 26. Palabra de Dios, palabra de hombre. Queridos amigos, estamos leyendo el Génesis completo. El Génesis que tiene la primera parte, los 11 primeros capítulos sobre la creación. Y el resto de los capítulos hasta el 50, toda la historia de los patriarcas. Pasando también por Noé, que estaba incorporado a la primera parte como allá en los tiempos antiguos. En cambio, la lectura, que comienza en el capítulo 12 de Abraham, que le sucede Isaac y que termina en Jacob y finalmente en uno de sus hijos, cuyo nombre va a quedar en la historia para empalmar con Moisés, es José. Este es el contenido general de este libro que estamos leyendo y que constituye esta primera parte nuestra de lectura lo más acuciosa a la Sagrada Escritura en aquellos libros que evidentemente son un poquito más difíciles de comprender a tanta distancia, no solamente de los hechos históricos, de la geografía, del comportamiento o de las costumbres de las personas, sino también de su importancia desde el punto de vista de la revelación y con algunas implicancias muy especiales que ya las estamos observando desde hace bastante rato, de una diferenciación de aquella moral que va a ser la moral del Evangelio, que por cierto contrasta un poco con la moral del Antiguo Testamento. Y dicho esto, seguimos con la lectura de Jacob en el capítulo 29. Vamos a ir leyendo algunos parrafitos y haciendo el comentario que nos permita explicarnos algunas conductas y entender lo que es la intencionalidad del autor. Recordemos que es el autor sagrado que nos está hablando en nombre de Dios, pero es un autor absolutamente humano. Lo primero que habría que decir es que todo el relato es un relato tan auténtico, tan natural, tan propio de la época, que no presenta ningún tipo de reproche moral a lo que nosotros hoy podríamos tenerlo. Pero vamos directos al texto. Comienza el capítulo 29 así. Jacob se puso en marcha y se fue al país de los orientales. Acabábamos de dejarlo en un sueño en que vio a los ángeles subir y bajar y reconoció que ese era el lugar de Dios, etc., mientras caminaba hacia este país oriental de cuyo nombre, como en el Quijote, no quiero acordarme o sencillamente no lo recordaba exactamente, aunque posteriormente nos va a poner el nombre de Harrán. Harrán está ya en la parte norte, en la parte de Siria, entre Siria y el Irak de hoy día, para que nos ubiquemos un poquito en la historia. Pues bien, se puso en marcha Jacob en busca de mujer, como le había encomendado su padre Isaac. Y cuando he aquí que divisa un pozo en el campo, y allí mismo 3 rebaños de ovejas esteando junto a él, pues de aquel pozo se abrevaban los rebaños. Si nos detuviéramos en la parte literaria, habría que encontrar que esto es de una belleza verdaderamente bucólica. Son 3 rebaños sesteando, es decir, estaban como sentaditas, como durmiendo un poco, como reposando de la comida, esperando que se abriera el pozo para poder beber. 3 rebaños. Sobre la boca del pozo había una gran piedra. Allí se reunían todos los rebaños. Se revolvía la piedra de encima de la boca del pozo, abrevaban las ovejas y devolvían la piedra a su sitio sobre la boca del pozo. El autor, como si estuviera escribiendo para lectores contemporáneos de él, de una historia antigua, les tiene que hacer esta explicación. A lo mejor ya no tenían los pozos como en aquel tiempo, que para protegerlos, obviamente, los cerraban, los sellaban de alguna manera con una gran piedra. Para removerla se necesitaba el esfuerzo de varias personas y no cualquiera podía llegar y perturbar ese pozo que para la gente del desierto era la fortuna máxima que podían tener. Sigamos. A la boca, Jacob les dijo a estos pastores que estaban allá: hermanos, ¿de dónde sois? Y dijeron ellos: somos de Harrán.
primera vez que aparece el nombre de esta ciudad a donde va a ir precisamente Jacob. ¿Conocéis a Labán? Sigue diciendo, hijo de Nahor. Lo conocemos. ¿Se encuentra bien? Muy bien. Precisamente allá llega Raquel, su hija, con las ovejas. Y dijo él, todavía es muy de día, no es hora de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y contestaron, no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y se revuelva la piedra de la boca sobre la boca del pozo. Entonces abrevaremos las ovejas. Aún estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. En cuanto vio Jacob a Raquel, hija de Labán, el hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, acercóse Jacob y revolvió la piedra de sobre la boca y abrevó las ovejas de Labán, el hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y luego estalló en sollozos. Jacob anunció a Raquel que era pariente de su padre e hijo de Rebeca. Ella se echó a correr y lo anunció a su padre. Y en cuanto oyó Labán hablar de Jacob, el hijo de su hermana corrió a su encuentro, le abrazó, le besó y le llevó a su casa. Entonces él contó a Labán toda esta historia y Labán le dijo, en suma, que tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él un mes cumplido. Si realmente hemos seguido bien este relato, nos habremos dado cuenta de la viveza, del detalle, de la finura, de las expresiones íntimas de los personajes, al mismo tiempo que nos ha hecho una descripción de algo que era real. Los pastores se reúnen en torno al pozo. El pozo es un lugar importantísimo para el beneficio, la riqueza de aquellos hombres. Y enseguida la familiaridad con que se encuentra y cómo rápidamente reconocen que Labán es un hombre importante, probablemente el más importante de aquella región, y que su hija Rebeca es perfectamente bien conocida, no siendo la pequeña, no la mayor, que era Lía, y la admiración que produce en Jacob desde la primera vista de esta mujer de la cual obviamente se enamora. Dice el texto, y esto llama mucho la atención, porque no es una expresión que se pueda encontrar en los pueblos de alrededor, de esta costumbre como fervorosa de acogerse como parientes y de darse un beso, que no aparecerá en otros lugares. Y además, esa anotación tan simpática de que una vez que la besa, que se encuentra con ella, quedó en sollozos, quedó como entusiasmado, quedó verdaderamente enamorado para siempre de ella. El relato, hermosísimo, el relato preciso en los detalles circunstanciales para darnos ¿qué? El contenido que va a terminar ahí al final y que ya nosotros recordaríamos del principio del Génesis, cuando se habla en la creación de la mujer, en que Adán reconoce, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Aquí tienen ustedes una referencia a aquel texto inicial del Génesis en que emparentan estos dos textos. La expresión de que el amor humano, el amor esponsal, el amor familiar se expresa de esta forma. Carne de mi carne, hueso de mis huesos, el sentido tremendo de la unidad. Pero sigamos porque el relato es entretenidísimo. Me parece que si nosotros somos aficionados a leer, por ejemplo, tráiler contemporáneos, a leer, hoy día hay una literatura de creatividad impresionante, recordemos Tolkien, todo lo que son los relatos fantásticos, de personas que por lo demás, como en el caso de Tolkien, se inspiran mucho en los textos del Antiguo Testamento, y veremos que se nos va a esclarecer un punto que a veces puede resultarnos muy delicado, es decir, cómo Dios se va a encarnar en su palabra con estos textos tan humanos,
tan rastreros, digamos así, o tan de poca cosa. ¿Por qué se va a comprometer Dios con este Jacob, con Raquel, con los líos que van a encontrar entre los pastores, etcétera, como hemos visto en estos anteriores? Y aquí viene ese testimonio con el que va a concluir esta secuencia de la llegada en busca de mujer de Jacob por encargo de su padre Isaac, el enamoramiento que se produce de Raquel, pero están las leyes, están las costumbres y están también las peripecias que tienen estos hombres del desierto que tratan de engañarse unos a otros con la mayor naturalidad del mundo. Leámoslo porque no tiene pérdida. En el versículo 15 en adelante, Labán le dice a Jacob: ¿acaso porque seas pariente mío has de servirme de balde? Indícame cuál será tu salario. Ahora bien, Labán tenía 2 hijas, la mayor llamada Lía y la pequeña Raquel. Los ojos de Lía eran tiernos, Raquel en cambio era de bella presencia y de buen ver. Jacob estaba enamorado de Raquel. Así pues dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija pequeña. Y dijo Labán: mejor es dártela a ti que dársela a otro. Quédate conmigo. Así que ya vemos las costumbres. Para optar a la mano de su hija, tiene que servirle durante 7 años. Simpático por el procedimiento distinto que probablemente tenemos ahora de hacer una juntura muy rápida sin mirar mucho las cosas. Este hombre está enamorado, pero este hombre tiene que esperar y tiene que dar una prueba en el servicio a su suegro como si fuera su señor. Y rápidamente continúa el relato. Sirvió pues Jacob por Raquel 7 años, que se le antojaron como unos cuantos días, de tanto que la amaba. Qué expresión más hermosa, más universal y más permanente en los sentimientos humanos. Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, que se ha cumplido el plazo y quiero casarme con ella. Labán juntó a todos los del lugar y dio un banquete. Y luego a la tarde tomó a su hija Lía y la llevó a Jacob, y éste se unió a ella. Labán dio su esclava Zilpa como esclava de su hija Lía. Y se hizo de mañana y resultó que aquella era Lía. Primer cosa que nos espanta un poco, cómo no se dio cuenta que le habían cambiado la mujer. Los comentaristas dicen, claro, esto era una fiesta que se hacía con toda solemnidad. La mujer, la prometida, aparecía totalmente cubierta con un velo, así que no se sabía cómo era, ni quién era, ni nada. Y esto se hacía con la introducción en la habitación nupcial en absoluta oscuridad dentro de la noche. Por lo tanto, no era de extrañar que el suegro le había metido un paquetito que no correspondía a lo solicitado por él. Este texto, vuelvo nuevamente a decir, ¿estamos ante un libro sagrado? Pues claro que sí. Y un libro sagrado que respeta lo que son los modos de hacer y las costumbres de estos hombres a los cuales Dios ha elegido para establecer una alianza con ellos, y no tiene nada que corregir en estos momentos, sino que solamente contar cómo era la vida de todos ellos. Y terminando la historia, Labán, después de dar este banquete, ponerle a Lía, reconocer él que se le había equivocado: ¿qué es lo que has hecho conmigo? No te he servido por Raquel, pues ¿por qué me has hecho trampa? Y Labán le dijo: no se usa en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Les reconozco que hablando con una familia siria actual y con una autora que escribió una pequeña novela de la historia de su familia, hace esta misma observación de que aquel que había ido a buscar esposa, lo había hecho desde Chile para ir a Siria a buscar esposa, y los suegros le dijeron: tiene que ser con la mayor, porque esa era la tradición de los padres. Así que ojo, que estamos ante una tradición que permanece en el tiempo. Esto nos da también la seriedad de estos relatos bíblicos. Pues bien, Labán le dijo: no se usa en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Cumple esta semana era la semana de festejo, con lo cual
se ratificaba la unión con Lía, con la mayor, y te daré también a la otra por el servicio que me prestarás todavía otros 7 años. O sea que aquí tiene que reiterar una manifestación de su amor por Raquel, y él lo hace de todas maneras. Y así prestarás todavía otros 7 años. Así lo hizo Jacob, y habiendo cumplido aquella semana, le dio por mujer a su hija Raquel. Labán dio su esclava Bilhá como esclava a su hija Raquel, y él se unió también a Raquel y amó a Raquel más que a Lía, y sirvió en casa de su tío otros 7 años más. Bueno, no tenemos tiempo en nuestros pequeños relatos sobre la Biblia para decirles, pero esto concluye en que va a tener Jacob hijos de Lía, hijos de la esclava de Lía, de Raquel, de la esclava de Raquel, y todo esto nos va a llegar a ese número prodigioso de los 12 hijos de Jacob. Su relación con Dios es que Dios está presente en toda esta maniobra, digámoslo así, de respeto, en que quiere darnos aquí el valor de que la esposa tiene que tomarla en la casa de sus padres, porque la bendición que fue hecha a Abraham y a Isaac va a estar a través de esta multiplicación de los hijos que vendrá, obviamente, con todos estos elementos del entorno que a nosotros nos parecerán extraños, pero que efectivamente eran los que correspondían a un pueblo. Porque la palabra de Dios es una, pero la palabra del hombre es distinta en los tiempos.